Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver un proceso un poco más enfocado en Power Query. Este video hace parte de la serie que estoy haciendo sobre análisis de datos desde Excel, los cuales los invito a ver los videos anteriores en caso de que no los hayan visto. Este se enfoca sobre todo en el manejo de Power Query, en lo que tiene que ver con la carga de datos, las transformaciones básicas y la combinación de tablas. Para ello, comenzamos primero por ver dónde encontramos Power Query. Power Query lo encontramos en la sección de datos y aquí en esta parte encontramos cómo obtener y transformar datos. En esta sección vamos a encontrar varias opciones porque todo arranca desde una importación de datos. A diferencia de cargar datos en los archivos, Power Query nos permite integrar información de diferentes fuentes. En este caso, por ejemplo, podemos tomar informaciones desde un archivo de Excel, texto, XML, inclusive desde una carpeta. También puede desde una base de datos, en caso de que tenga acceso a bases de datos. Es importante tener presente que para acceder a cualquier conexión de base de datos hay que hacer una instalación adicional de lo que son los drivers o las librerías de conexión a la respectiva base de datos. También está Azure, servidores en línea en caso de que yo quiera conectarme a SharePoint, y también de otras fuentes incluyendo por ejemplo una página web. Hay páginas web que permiten extraer tablas, y hay dos formas de abrir Power Query. Una es darle desde aquí, simplemente desde un archivo, o darle aquí que va a cargar información desde un archivo de texto, o aquí vamos a ver una opción que se llama iniciar editor de Power Query. Entonces vamos a hacer la primera. Vamos a verla acá, obtener datos desde un archivo, vamos a hacer la carga de texto CSV. Tengo unos datasets que me descargué de internet de Kaggle. Vamos a cargar este primero y le damos a importar. Él me sale primero con estas opciones. Si le voy a dar cargar, esta opción de cargar me permite cargar la información directamente ya como está, ya sea en una tabla de Excel, en un pivot table o inclusive en una fuente de datos, o yo poderme a transformar. Transformar me va a permitir hacer las modificaciones de los datos. Si le damos clic a esta opción y le damos aquí cargar en, yo puedo escoger directamente dónde quiero cargarlo, o si le hago clic en cargar, automáticamente me va a cargar una tabla de Excel con esta información, pero no es lo que vamos a hacer. Un beneficio de Power Query es que yo puedo utilizarlo para procesar gran cantidad de registros. Vamos a arrancar con estos sets de datos y le damos clic aquí en transformar. Como pueden ver, vamos a hacer un recorrido básico de la interfaz de Power Query. Vamos a tener acá en la parte izquierda están aquí en esta parte están lo que tiene que ver con las tablas o las consultas que yo tengo cargadas. En la parte superior tenemos todas las opciones que yo puedo organizar de todas las transformaciones, agregaciones de columna y la parte de visualización. En la parte central tenemos la visualización de la tabla, que es esta, y tenemos acá las expresiones que vamos a ver, que son las que se ejecutan en la parte derecha. Básicamente, cada vez que yo hago una transformación, aquí me van a aparecer como pasos aplicados. Entonces, en este caso, tenemos tres pasos por defecto. Uno es origen, que vamos a ver acá, que es básicamente la carga de la información. Hay un CSV document, como pueden ver, esto es un código que genera Power Query automáticamente para hacer la carga de los datos. Esto es un lenguaje que llama M, que es el que utiliza Power Query, pero digamos que en esta fase inicial no vamos a hacer uso de programación muy compleja con M, simplemente vamos a hacer un uso muy básico, pero que va a ser muy útil y muy poderoso para sus análisis de datos. Entonces, aquí hay la primera transformación, es el origen, que es básicamente de dónde se carga la información. Él automáticamente, como pueden ver acá, primero carga la información como está en el archivo, es decir, mire que en un archivo CSV no tiene, aquí no me ha interpretado todavía esta parte inicial, es el encabezado.
La segunda transformación es encabezados promovidos, que si hago clic acá, vemos que me sube los encabezados y me los vuelve ya con el nombre de las columnas. Aquí vemos el código generado por Power Query. Y el último es la opción de tipo cambiado. ¿Qué es el tipo cambiado? Automáticamente Power Query va a interpretar por defecto las primeras 1000 registros para determinar el tipo de datos. Entonces él determinó que este tipo de datos es un número porque los primeros 1000 registros eran números. Lo mismo pasa con los textos. Si yo quisiera, por ejemplo, interpretarlo con todos los datos, aquí en la parte de abajo vemos esta opción que dice generación de perfiles de columnas basados en las primeras 1000 filas. Si yo quisiera que hiciera perfil con todos los registros, le hago clic acá y selecciono aquí generar perfiles con todo el conjunto de datos. Esto va a ser más lento en set de datos grandes, pero es muy poderoso porque les va a permitir analizar toda la información y los tipos de datos de una forma correcta y que en Power Query detecte adecuadamente los registros. Porque puede ser que los primeros registros sean números, pero resulta que es un código alfanumérico y por ahí abajo hay algunos códigos con prefijos en letras. Entonces estamos asumiendo mal el dato. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos varias opciones básicas. Primero, tenemos la opción de en inicio, tenemos acá, vamos a ver acá, tenemos la opción de actualización. Esto sucede, recuerda que estamos cargando información de archivos externos. Digamos que actualizamos los archivos, yo simplemente le hago clic en actualizar y va a volver a cargar la información. Y aquí tenemos una serie de transformaciones. Por ejemplo, yo aquí, digamos que este item code yo me lo detecto como número. Yo quiero cambiarlo como tipo de datos. Aquí está la transformación de tipo de datos. Yo le hago clic acá y selecciono el tipo de datos que quiero organizar. Eso es para corregir. Hay una opción aquí adicional, por ejemplo, para quitar columnas, para elegir columnas. Básicamente es como para decir qué columnas quiero ver o no del dataset. Aquí están las opciones de ordenamiento. División de columnas es cuando tenemos columnas que tienen separadores. Digamos, por ejemplo, vamos a coger este caso aquí, category name, que tiene un separador que pueden ver acá, que es el backslash. Entonces, digamos que yo quiero dividir esto en dos columnas, que una es flower y el otro leaf vegetables. Damos clic acá y vemos que tiene varios elementos, pero digamos que para el caso del ejemplo vamos a hacer esa división. Entonces yo puedo decirle acá que vamos a dividir la columna, dividirla por delimitador o por número de caracteres o por posiciones. Vamos a hacer por delimitador y por defecto me detecto el delimitador, que es el backslash, o yo puedo seleccionar alguno de los que están acá, los estándar, dos puntos, coma, signo igual, punto y coma, etcétera, o simplemente dejarlo ahí y él me va a decir cómo quiere que lo divida. Lo quiere dividir en cada aparición o solamente el primero, en este caso cada aparición. Es decir, si tenemos un registro que tiene varias veces el delimitador, me lo va a dividir en varias columnas. Y aquí está las opciones avanzadas, como quiero dividirlo. ¿Quiero dividir como columnas o me lo divide como filas? Entonces en este caso vamos a dividirlo en columnas. Le damos clic acá, aceptar, y vemos que me aparece flower y leaf vegetable acá. Y me aparece 1 y 2 con respecto al nombre real. Y vemos acá en la parte derecha que nos aparece el paso de dividir columnas. Hay algo muy importante con estos pasos, es que yo puedo cambiarle los nombres. Para tener una mejor documentación del proceso, yo puedo cambiar los nombres en Power Query. Comencemos por esta tabla que se llama Annex 1. No quiero que se llame así. Le hago clic derecho. Le vamos a dar aquí en propiedades o en cambiar nombre. Y le voy a colocar aquí Products. Para que sea más lógico. Y aquí también puedo colocar aquí clic derecho y le puedo colocar aquí el cambiar nombre. En caso que yo quiera colocar una documentación, por ejemplo aquí división de categorías.
Entonces me va a quedar mucho más completo y más adecuado. Quitemos esta de paso. Esto es otra cosa que podemos hacer. Cuando yo elimino un paso, cada paso, lo bueno que tiene Power Query es que cada paso me guarda el estado anterior. Si hago clic aquí veo los dos estados, aquí tengo la división, aquí está sin división. Entonces yo no quiero la división, entonces simplemente le hago clic acá y lo elimino. O en el paso, digamos que me equivoqué y no quiero dividirlo por columnas, sino por filas, le hago clic aquí en este pequeño piñoncito que tenemos acá, que es la configuración del paso, y yo voy a decirle que quiero cambiarlo es por filas. Vamos a ver qué efecto tiene para el ejercicio. Miremos que aquí lo que hace es dividírmelo, y aquí lo que yo tenía como columnas me lo dejó como una misma columna, pero me lo dividió en dos filas. ¿Qué puedo hacer también aquí de manera básica? Esto es muy importante. Miren que yo acabo de borrar un paso y me sacó un error. Cada paso siguiente depende del anterior. Entonces, si yo borro un paso y resulta que esos pasos siguientes dependen de un dato anterior, él me va a faltar, me va a poner problema. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren que hay un tipo acá, hay una transformación que es un tipo de cambio que requiere el campo category name. El campo category name lo acabamos de borrar porque era cuando teníamos la división por columnas. Entonces, yo puedo borrar esos pasos que no necesito y dejarlos como estaban. Entonces, aquí ya quedamos como con la información organizada. Y vamos a seguir revisando aquí las transformaciones. Aquí en la parte derecha tenemos pues la parte de agrupaciones y todas las operaciones que tenemos con respecto a Power Query. Aquí tenemos la parte de transformación. Las transformaciones son básicamente, yo puedo cambiar los tipos de datos, es hacerle cambios a una columna determinada. ¿Qué cambios puedo hacer acá? Yo puedo hacer un reemplazo. Digamos que por ejemplo en esta columna yo no quiero que ese simbolito de bucket slash, sino que yo lo quiero reemplazar por un guión. Entonces yo puedo señalar acá y le hago aquí dentro de las transformaciones. Vamos aquí a reemplazar valores y vamos a decirle que este símbolo lo queremos cambiar por este guión, o simplemente queremos limpiarlo. Tenemos clic acá, automáticamente me cambió. Las transformaciones son cambios que se aplican sin cambiar la columna, o sea, sobre la misma columna como tal. No me va a adicionar una columna adicional, una columna extra pues por el cambio. Entonces yo puedo hacer los cambios y como pueden ver, como siempre, aquí aparece el campo de valor reemplazado después del tipo cambiado, que es el nuevo paso que hacemos. Entonces podemos borrarlo aquí y esto me va a deshacer el cambio. Es bueno tener presente que esto no tiene control Z. Yo lo borré, le hago control Z, no me vuelve y me lo pone el cambio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas transformaciones. ¿Qué otras transformaciones puedo tener? Yo puedo transformaciones de fecha, de hora. Aquí hay varios tipos de datos, estadísticas. Puedo extraer la longitud de la cadena, los primeros caracteres. Aquí es donde entro a hacer cualquier tipo de transformaciones. Yo quiero, por ejemplo, no quiero que esto sea me entregan los datos mayúsculas y minúsculas mezclados y yo quiero que sean solamente mayúsculas. Yo puedo decirle aquí, esto lo quiero en mayúsculas y automáticamente me hace el cambio. Aquí tenemos la opción de agregar columnas. Esto sí adicionar modificaciones a la estructura. Pero antes de eso vamos a hacer un cargo de otra tabla para completar el ejercicio. Vamos a darle aquí, como cargamos desde Power Query otro archivo, otra fuente. Le damos aquí nuevo origen, vamos a otra vez archivo, sexto CSV y vamos a cargar este archivo que pueden ver es de 50 megas. Es un archivo bastante grande de información que tiene los registros de las ventas. Vamos a darle aquí a aceptar. Entonces, en este caso, vamos a cambiarle el nombre acá. Vamos a colocar aquí sales. Sales. Y veamos qué hizo. Él lo cargó en cabezas promovidos
y el tipo cambiado. Si vemos acá, él fue capaz de deducir que este campo es fecha, que este es hora. Si pueden ver, aquí es número y número, y aquí está el otro, este que es un texto, que es sí o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Resulta que yo necesito, primero, por ejemplo, una transformación para agregar columna. Yo necesito, aquí tengo la fecha, pero me piden hacer informes con el mes. Entonces si yo cojo aquí transformación, señalo la fecha y le digo aquí fecha, le digo aquí mes y quiero ver el mes, automáticamente me va a reemplazar la columna por la transformación. Pero yo no quiero eso. Borremos esto. Yo necesito una columna adicional. La fecha la quiero conservar. Esta es una buena práctica, conservar los datos que uno necesita, no transformar necesariamente sobre el mismo dato, a menos de que sea necesario. Entonces, vamos a agregar columna y hacemos lo mismo. Fecha, mes, y puedo colocar el mes como número. Me lo va a colocar acá. Miren que el periodo es el 7. Y resulta que yo también quiero colocarle a esta fecha. Y necesito agregarle el mes y necesito el nombre del mes, porque yo quiero mostrarlo con el nombre. Entonces aquí ya me agrego. Resulta que este mes se ve muy feo, como pueden ver acá. Colocó con el inicial es con minúscula, yo necesito con mayúscula, por lo menos la primera, para que quede mejor mis informes. Le hago clic aquí vamos a hacer transformar, porque vamos a hacer un cambio sobre la misma columna, y le damos aquí a transformar formato, y aquí me aparece como lo quiere, minúsculas, mayúsculas, o poner en mayúscula cada palabra. En este caso es poner en mayúscula cada palabra, y pum, automáticamente tenemos acá el mes con la fecha, con el texto como tiene que ser. Entonces, como pueden ver, son cambios que van realizando en Power Query de una forma muy fácil y sin necesidad de tener codificación. Por debajo, como les comentaba, él genera este código que es el DM, pero digamos que esto es para un uso avanzado que pueden ir estudiando y de pronto lo veremos más adelante en otros videos del canal. Pero aquí no se preocupen por este código, este es básicamente la representación en código de lo que él hizo acá. Entonces tenemos las transformaciones. Hay algo muy importante cuando cargo en el tipo de datos. Pueden ver aquí, vamos a coger este set de datos, está con las primeras 1000, no quiero las primeras 1000, lo quiero con el set completo. Le hago clic acá, vamos a ver que aquí comienza como a pensar, se ven las barritas. ¿Por qué? Porque él está cargando todos los registros en el Power Query para hacer análisis y para detectar cualquier inconveniente en la columna. Vamos a esperar un momento para que termine de cargar la información. Dependiendo de la cantidad de registros, de la velocidad y capacidad de su equipo en procesador y memoria RAM, esto puede tardar un tiempo. Aquí nos demora un momento y básicamente lo que hizo fue detectar todas las filas y aplicarle el tipo de datos y detectar cómo es el tipo de datos. Si vemos acá, cuando yo coloco el mouse encima, aparece un pequeño pop-up. Este que me muestra como un análisis de la columna. Me dice, vea, esta columna tiene 878.503 registros que son válidos, hay tantos con errores y tantos que son vacíos. Esto es muy útil para uno tener en cuenta la información de las columnas para los análisis y detectar posibles errores, porque si por ejemplo mis análisis dependen de la fecha y yo encuentro vacíos en las fechas, yo tengo que revisar a ver qué pasó con los datos vacíos, si los corrijo o si los tengo que eliminar. En error muchas veces son ¿qué? Son registros que digamos que la columna me la detectó como fecha y resulta que encontró una letra por allá en algún registro, entonces él se dio cuenta que hay un error, porque yo dije que era una fecha y resulta que hay una letra no es una fecha. Es muy común ese tema. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer para analizar los datos? Aquí tenemos una sección de vista. Esta sección de vista tiene varias opciones que podemos organizar para ver la barra de fórmulas, como para configurar. Y aquí hay unas opciones que me sirven para validar los datos.
Entonces, cuando yo estoy acá y yo quiero ver, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, esta quantity, cuando le hago clic, él me va a hacer todo el perfilado. Como podemos ver aquí en la parte de abajo, me va a hacer todo el perfilado de los registros. Vemos acá unas estadísticas y aquí me va a mostrar un histograma con la distribución de los valores. Esto tarda un ratico dependiendo de la cantidad de registros, pero es muy útil. Como pueden ver, ¿qué me muestra acá? Vamos a subir un poquito para ver mejor. Él me muestra acá la cantidad de registros, cuántos hay error, cuántos es vacío, cuántos son distintos. Esto es muy útil para detectar de pronto columnas que yo creo que tienen que ser, por ejemplo, números de identificación o digamos que es una tabla maestra de productos, ahorita revisamos. Entonces, en la cantidad de registros tiene que ser la misma cantidad de registros únicos o diferentes. Y aquí están los registros distintos, tienen en cuenta todo el dato, cuántos están en cero, cuántos están que no tienen información, el valor mínimo, máximo, promedio, los estadísticos básicos. Y acá me muestra el histograma. Vemos una gran cantidad de registros, el 16% tiene un valor de 10 y así nos vamos distribuyendo. Entonces es muy útil esta visualización y se habilita cuando yo habilito esta opción de perfil de columna. Entonces cuando coloco el mouse encima me saca un pequeño perfil, como podemos ver acá, pero digamos que ese perfil puede ser más amplio en la medida que yo lo requiera con esta opción de habilitar el perfil de columna. Si yo quiero simplemente no verlo, le hago clic acá y ya señalo la columna y no me va a aparecer esa opción abajo. Si lo marco, sí me va a aparecer el análisis. Entonces, luego de tener estas tablas de esta manera, digamos que yo necesito cruzar. Aquí tengo los productos, vamos a ver State and Code. Damos clic aquí en perfil de columna, van a ver que todos son iguales. Hay 251 registros y todos son diferentes. Entonces está bien porque es una tabla maestra. Entonces, digamos que yo voy a utilizar esta para poder dar la descripción acá. Aquí tengo la columna de Item Code y yo necesito hacer el informe completo. Entonces necesito acceder a esa opción de ventas junto con estos datos. Ahora, ¿cómo combinamos estos dos registros? Yo tengo una opción acá y es simplemente me voy aquí a inicio, selecciono por ejemplo la tabla de ventas, que es la tabla de hechos, que es lo que tienen los registros, y vamos aquí a la opción de combinar. Combinar tiene dos opciones. Combinar consultas me va a dar la tabla resultante en el mismo registro, o sea, la misma sales. Y combinar consulta para crear una nueva me va a generar una nueva consulta aquí abajo con la combinación de las dos tablas. En este caso vamos a hacer en sales, simplemente a utilizar sales completo, me faltan los datos de columna de registros de nombre del producto y la categoría. Yo lo voy a hacer en combinar consultas porque lo quiero completar. Le hago aquí combinar consultas y aquí esto me presenta dos opciones. Aquí está la tabla de sales, que es la tabla que estoy utilizando de base, y aquí está sales y aquí voy a seleccionar la tabla con la que lo voy a relacionar. Entonces en este caso vamos a colocarlo con products. ¿Yo qué hago acá? Si recordamos esto, tenemos la columna item code acá y la columna item code acá. Son las columnas con las que yo voy a hacer la relación. Hagan de cuenta que esto es un buscar B, un VLOOKUP masivo. Entonces yo tengo que tener una llave para poder buscar de una tabla en la otra. Entonces en este caso voy a relacionar como selecciono esa columna acá y selecciono la columna acá. Si vemos acá abajo, él me va a hacer una combinación y aquí tenemos varias opciones. ¿Qué me muestran estas opciones? La primera es externa izquierda, es todos los registros de la primera tabla. Todos los registros de la primera tabla y solamente los registros de la segunda tabla que coinciden. Eso es esta opción primera. La que sigue es todos los registros de la segunda tabla, o sea en este caso de productos, y solamente los de arriba que coinciden.
Este me va a hacer un registro como de todos contra todos, o sea, todos los registros de ambas tablas, los que coinciden y los que no coinciden. Este solamente los coincidentes, o sea, solamente los registros que existen en ambas tablas me lo va a mostrar. Si manejan SQL, esto es un left join, esto es un right join, esto es un full outer join y esto es un inner join. Y esto es básicamente restas de tablas, es decir, solamente las de la fila izquierda y solamente las de la derecha. Es como una resta. Yo quiero ver las de una que están en la otra o desde la otra que no están en la una. En este caso, vamos a utilizar esta externa. Aquí, como podemos ver aquí abajo, él me muestra un resumen de lo que coincide. Es decir, vea, de esa tabla de sales tiene 878.500 registros, que miren que es una gran cantidad de registros. Esto puede manejar millones de registros en Power Query. Y todos coincidieron con la otra tabla. Puede darse lo contrario, puede darse que hay muchos registros en la una que no están en la otra. Vamos a hacer un ejemplo, creo que sucede si yo selecciono esta de la derecha. Si yo selecciono las de productos, vamos a ver acá, aquí sí me sale, muy curioso, que de la tabla de productos hay 246, pero que no coinciden. Coincide con 246 de 251 filas de la segunda tabla. O sea que hay 200, digamos que eso quiere decir que hay códigos de producto que no están en la lista de ventas. Por ejemplo, volvamos a colocar el que necesitamos y le damos acá. Aquí esta opción es muy útil para que la experimenten después. Esto es una búsqueda por similitud. ¿Qué es similitud? Resulta que nos entrega una lista y necesitamos cruzar por nombres. Entonces tenemos en un lado Pedro Pérez y en el otro Pedro Luis Pérez. Eso es más o menos lo mismo. O Pedro Luis Pérez y Pedro L. Pérez. Entonces, él puede hacer esa búsqueda por similitud y aquí simplemente coloco el umbral por el que yo quiero hacerlo. Si hago clic acá, él me va a buscar los valores que coinciden más o menos. En este caso no me va a dar los registros y aquí me dice ignorar mayúsculas, minúsculas, hacer coincidir mediante combinación de las partes del texto, etc. En este caso es una consulta uno a uno. Le damos clic aquí en aceptar y él, vamos a ver que acá a la derecha me genera una tabla. Si hago clic acá, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar todos los registros de la tabla de productos que coinciden con el registro item code de la tabla que tenemos acá. Como pueden ver, es una tabla, pero eso no nos sirve, nosotros queremos verlo como registro. Entonces, para eso, aquí tenemos una opción. Al hacer clic ahí, nos va a permitir ver los registros, los campos que yo puedo expandir. ¿Qué quiero? ¿Expandirlos o agregarlos? En este caso los quiero expandir. Básicamente, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar esto, no necesito el item code porque ya lo tengo. Y necesito el item name, category code y category name. Digamos que lo queremos así. Y resulta que aquí por defecto me dice usar el nombre de la columna. Como los nombres no coinciden, yo se lo voy a quitar para que no me tenga que colocar. Si no, me colocaría products.category name, products. Entonces no lo queremos así, le damos a clic en aceptar. Y automáticamente tenemos expandida nuestra tabla aquí con los registros que queremos. Y podemos ver que acá nos adicionó el paso. Listo. Entonces ya teniendo esto, quisiera explicarles otra. Resulta que, inventémonos un caso, nos piden sacar una tabla solamente de los productos que tengan descuento. ¿Cierto? Aquí un campo, ¿cierto? Digamos que nos piden solamente eso. ¿Yo qué pasa? Yo puedo llegar acá y aplicar el filtro. Yo quiero verla acá solamente los productos que tengan descuento, aceptar y él me va a hacer el filtro. Como podemos ver, el registro sales ya quedó con ese filtro aplicado y si lo utilizamos en Power Pivot o en Excel va a tener ese filtro. Pero resulta que no lo queremos ahí, lo queremos en otra tabla. Entonces, volvemos a ver aquí que tenemos el dato del filtro como adicionado como paso. Le damos clic en filtradas para que vuelva atrás y me ponga la información.
vamos a tener el filtro yes y no. Y aquí tenemos dos opciones. Al hacerle clic derecho, vemos acá dos opciones. Tenemos duplicar y tenemos referencia. Entonces, duplicar, ¿qué va a hacer? Vamos a dar clic aquí en duplicar. ¿Qué va a hacer? Va a reproducir exactamente la misma consulta que hicimos arriba. Si esta tiene esta cantidad de pasos, esta nueva va a tener los mismos pasos. ¿Cierto? ¿Qué implica eso? Que si yo hago un cambio acá, esto no lo va a cambiar acá porque son dos consultas diferentes, simplemente es un clon de la otra. La otra opción es referencia. Referencia es que al yo hacerle clic acá, le digo referencia, él va a tomar como base, como origen, si vamos acá, la tabla anterior. O sea, lo que tenga esta, lo va a heredar esta. Es decir, si yo a esta le quito una columna, vamos a hacer el ejemplo acá. Vamos a darle, quitémosle category code. Lo quitamos. Si vamos para acá, este ya no tiene category code. Porque es una referencia. ¿Qué me ahorra la referencia? El estar yo duplicando información, el yo estar yo replicando operaciones. Entonces yo aquí simplemente entro acá a Sales y tengo la información. Y aquí tenemos la otra. Y aquí vamos a colocar aquí Discount Sales. Vamos a colocar aquí Sales Discount. Que esta van a ser la vista de vistas por descuento. Entonces vamos acá y tenemos acá. Vamos a colocarle el yes. Tenemos el no. Y tenemos nuestra vista original y nuestra vista con descuentos. Vamos a hacer otro caso. Digamos que yo necesito por alguna razón sacar solamente una tabla con las categorías y una tabla con productos. Entonces yo puedo coger esta, le hago aquí duplicar o damos referencia, dependiendo de cómo quieran. A mí me gusta mucho referencia cuando tengo que hacer referencias, cuando tengo que ahorrarme. Yo puedo presionar F2 también y F2 me va a permitir editar el nombre. Entonces vamos aquí, category. Categories. Para esto vamos a coger acá estos dos y le damos suprimir o le damos clic derecho, quitar columnas. Vamos a tener esto. ¿Qué pasa? Miren que esto nos quedó con la misma con la n cantidad de registros. Eso va a ser una tabla maestra. Yo no necesito todos esos registros repetidos. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy acá a inicio, le voy aquí a quitar filas y vemos acá que tenemos varias opciones. Hay una opción que es quitar las filas superiores, que es cuando yo tengo un registro, por ejemplo, que yo tengo que ignorar las primeras n filas, quitar las filas inferiores, las alternas, y miren aquí esta opción, quitar los duplicados, por ejemplo. Entonces en este caso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a quitar los duplicados. ¿De qué? De todo esto. Yo señalo las columnas con las que quiero validar el duplicado. En este caso, quiero hacer de todo, entonces selecciono las dos, quitar filas, quitar duplicados, y automáticamente él me va a dejar solamente un registro por cada uno de las categorías que tenemos. Entonces tenemos nuestra tabla maestra de categorías. Entonces, asimismo, yo podría adicionar más información y hacer otras operaciones. Entonces, como pueden ver, aquí hay mucha cantidad de registros que yo puedo hacer, de transformaciones que yo puedo hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, una acá. Digamos que a mí me dicen que yo quiero simular. Tenemos aquí una columna que es de precio de venta y cantidad. Y me dicen dónde está la venta total. Entonces la venta total yo no la tengo acá, pero yo la quiero tener. Entonces yo me voy para acá. Aquí vamos a hacer una transformación sencilla. Vamos a agregar columna. Y aquí tenemos una opción que se llama columna personalizada. Esta columna personalizada, que me va a permitir, yo le hago clic acá y le voy a colocar un nombre. Esto es Total Sales. Total Sales. Y esto va a ser ¿qué? Va a ser la cantidad
por el precio. Vamos acá. Vamos a aceptar y tenemos nuestra columna acá. Vamos a hacer que esto es una columna que es dinero, entonces vamos aquí a transformar, le damos aquí que el tipo de datos es moneda para que me coloquen los separadores y ya quedamos con la información. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos todos los datos. Yo aquí puedo entrar otra vez y cambiar la fórmula en caso que yo lo requiera. Yo puedo agregar columnas de constante. Yo puedo decirle, por ejemplo, que hay una columna y todo eso se llaman ventas. Entonces, miren que de una forma muy práctica acabamos de hacer una serie de transformaciones, creamos fuentes de datos sin necesidad de utilizar fórmulas de Excel. ¿Qué poder tiene esto? Que si me manda un archivo nuevo o a reemplazar esos archivos que yo acabo de mostrarles, digamos con las ventas completas del 2023 y 2024, 2025, lo que quieran, o una actualización de la lista de productos, simplemente actualizo el archivo, le doy actualizar datos y él lo va a traer. Vamos a dar aquí cargar y cerrar. Recuerden, si le digo cerrar y cargar, por defecto me lo va a cargar en tablas de Excel. No queremos eso, yo no quiero una tabla con 871.000 registros. Entonces yo voy a hacer cerrar y cargar en. Y al darle clic acá, él me dice cómo lo quiere cargar. Lo quiere cargar como tabla, como informe dinámico, como gráfico dinámico o solamente crear la conexión. Y aquí está la opción de agregar datos al modelo de datos. Si vieron el video anterior, en video de previo, mostramos que con esto es que podemos utilizar Power Pivot. Digamos que aquí lo vamos a hacer. Creamos únicamente la conexión, no quiero que me cargue los datos y agregamos el modelo de datos. Le damos a aceptar. Aquí en la parte derecha nos va a aparecer la carga de las consultas. Como podemos ver aquí, él está procesando y cargando toda la información de los archivos, inclusive las transformaciones. Mire que aquí me muestra inclusive la cantidad de registros. De esos, mire que todo está cargando los 800 y pico mil registros y de esos hay menos cantidad que son ventas con descuento. Vean, aquí cargamos esto, menos productos 1950 en filas y ya quedamos. Como pueden ver, ya quedó toda la información cargada. Entonces me cargo 878.000 registros que están disponibles acá. Digamos que yo quiero ver los productos. Yo puedo darle clic acá y darle otra vez cargar en. Y yo puedo decirle que lo quiero en una tabla. Si le hago clic en la tabla, él me lo va a cargar en una tabla de Excel y tenemos los productos. No quiere decir que esta fuente ya pasó a estar acá. Es decir, yo no quiero que yo modifique acá y me modifique la fuente de datos. No. Si le hago clic derecho acá y le voy a actualizar, él va otra vez a cargar la información de la fuente de datos original. Esto es simplemente una visualización de los datos. Borramos los registros. Venga, tenemos acá. Borremos esta tabla para dejarlo como estaba. Y vamos a, por ejemplo, ya utilizarlo dentro de Power Pivot. Puedo ir acá a Power Pivot o puedo ir acá a Inicio, insertar tabla dinámica y le vamos a decirle que es de modelo de datos. Ya tenemos la tabla dinámica modelo de datos. La vamos a insertar ahí. Vamos a la nueva hoja, a aceptar y automáticamente tenemos la información del modelo de datos. Como no tenemos relaciones definidas entre las tablas, por ejemplo en este caso, porque utilizamos solamente sales completo para cargar todos los datos, entonces yo puedo hacer uso completamente de todas. Tomo aquí a sales, vemos que me hereda el tipo de datos que es currency y vamos a hacer las ventas por mes. Vamos a ver aquí date. Vemos aquí automáticamente me genera la agrupación de las fechas por los años y tengo toda la información. Ahora, yo necesito hacer modificaciones a los datos. Yo puedo irme aquí en datos, consultas y conexiones, me muestra ese panel y yo puedo irme aquí a darle clic derecho y darle editar. Y vuelvo otra vez a la vista de Power Query a hacer las transformaciones que necesite. O puedo darle aquí a obtener datos, iniciar editor de Power Query y automáticamente volvemos a la misma parte. Entonces,
Esto es una, como les comentaba, una introducción a Power Query, pero creo que les dejo herramientas suficientes para que puedan iniciar a explorar y experimentar y pensar en esta opción como una alternativa un poco más adecuada para procesar grandes volúmenes de información, para no quedarnos solamente limitados a cargar archivos en el Excel y generar pivots y análisis con información a base de fórmulas de Excel, cuando tenemos esta herramienta que nos permite no solamente procesar grandes volúmenes de información, sino además hacer cualquier cantidad de transformaciones, como pueden ver, sin utilizar casi ningún código. Les agradezco mucho acompañarme hasta este punto. Si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y muchísimas gracias.